Ahí está. Bueno, voy a apagar la cámara un ratito porque mi internet no es muy bueno. Ahora sí. Bueno, el ejercicio número 1. A ver, Alexis, lea, por favor. Bien, profe. Un aceite tiene una viscosidad de 400 SSU a 38 grados y 55 SSU a 100 grados. El peso específico a 16 grados vale 0,93. Entonces debemos encontrar la viscosidad en unidades absolutas a 77 grados. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué serían los SSU? Para ustedes que han visto la teoría ya, ¿de acuerdo? Es una medida de viscosidad, pero ¿qué serían? Es Se llamaban... el vaciado de dos fluidos distintos, de un fluido respecto al agua. Pero ¿qué serían más o menos? ¿Qué centímetros, unidad? unidades de área por tiempo. No. Cúbico. No. A ver. ¿No se acuerdan cómo era el ensayo del viscosímetro de Seibel? El viscosímetro de Seibel es, digamos, un tubo donde se coloca, en este caso, un fluido, un lubricante, un orificio calibrado, y lo que se hace es dejar escurrir, que eso vaya saliendo, y se toma el tiempo. ¿Entienden? El tiempo, entonces el tiempo que tarda en escurrir toda esa probeta, eso es lo que se mide como la viscosidad. Por lo tanto, son segundos, Seibel. ¿Entienden? Es tiempo lo que se determina como esta viscosidad en SSU. Entonces, ustedes, ¿qué significa? Que cuanto más alto es el número, más alta es la viscosidad. Por lo tanto, el aceite es más viscoso. Estamos hablando de, digamos, aceites que después, ustedes cuando estudian ya para distintos lubricantes, para reductores, lubricantes para cajas de velocidad, entonces todos tienen determinadas densidades y viscosidades, ¿no? Sobre todo viscosidades. La viscosidad es algo muy importante, sobre todo porque está relacionado con, con la temperatura, con el grado de que se puede, de alguna manera, proteger la superficie, el lubricante que va a trabajar entre dos superficies mecánicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el tema de la viscosidad habla un poco del grado de fricción de que existe entre dos películas de lubricantes, ¿no? Cómo ese corte que se va produciendo entre un desplazamiento de una capa respecto a la otra es un poco lo que habla de la viscosidad. Y el tiempo ese que, como digamos que había que medirlo de alguna manera, el viscosímetro de Seibel es el que nos permite obtener unidades que son estándares, ¿no? Y fíjense que a distinta temperatura va variando también la viscosidad. Por ejemplo, un mismo aceite que tiene un determinado tipo de aceite que vamos a ir viendo, que son los aceites SAE, normalmente, ya vamos a ver acá. Estos SAE, fíjense que son SAE 10, SAE 20 y así hasta SAE 70, son tipos de aceites, de la norma específica que tienen para definirlo. Ahora bien, entonces, este es lo que es la viscosidad Seibel universal. Entonces se llama Seibel, segundo Seibel universal. Eso es el SSU que habla acá. Entonces, tiempo que tenemos a 38 grados y a 100 grados tenemos distintos valores, porque puede ir variando con las temperaturas. Hay una fórmula que se usa. Sí. Y el centímetros cuadrados por segundo era de la lubricación, pero de la grasa, ¿que no? Sí, por eso, acá usted lo que dice es con respecto a la densidad, lo que se mide en gramos por centímetro cúbico, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso de las grasas, por ejemplo,
se tiene digamos, otras unidades de medidas también que tienen que ver un poco con el peso específico, con la densidad. La viscosidad más que todo se usa para lo que es fluidos líquidos, ¿no? En el caso de la grasa, bueno, tiene otro tipo de medición, se mide de otra manera. Pero en el caso que estamos viendo en particular, hay una relación, fíjense que muy directa, o sea, hay una relación entre lo que es viscosidad absoluta y la densidad, ¿ah? Porque nosotros la densidad la hacemos como que con una fórmula empírica, donde relacionamos la densidad de la masa, digamos, de masa de un fluido, a el valor de 16 grados, ¿no? Es un valor estándar o normalizado a 16 grados, menos 0,0063 por la temperatura menos 16 grados. Esa es la forma de calcular la densidad. Que luego que a través de esta fórmula de la viscosidad absoluta, ¿eh? Hay una relación, digamos, directa, porque si esto aumenta, aumenta también la viscosidad. ¿Entienden? Entonces, lo primero que hacemos en este ejercicio es simplemente calcular lo que sería el valor de las densidades a 38 grados y a 100 grados. ¿Sí? A 38 grados, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la densidad a 16 grados, que el peso específico, digamos, a 16 grados vale 0,93. Entonces, 0,93, ¿sí? Menos el valor constante por ¿qué? La temperatura a 38. Por eso tenemos que poner la densidad a 38 grados y usar el 38 grados acá. Si luego lo hacemos a 100 grados, va a ser, usamos el 100 grados acá. Entonces vamos a tener dos valores de densidades, que serían el 0,91 y el 0,87. ¿Sí? Luego vamos a poder calcular también las viscosidades a 38 grados y a 100 grados. ¿Cuáles son los valores que tenemos? Esta es una forma, digamos, empírica y teórica de calcularlo, ya que nos permite usando la fórmula. Pero también se pueden determinar estos valores gracias al uso de tablas, de ábacos, ¿sí? Gráficos. Entonces, un poco lo que vamos a ir usando nosotros en este práctico. Bien. Entonces, nos pide, aquí, bueno, fuimos calculando a los 38 grados, a los 100 grados y a los 77 grados, ¿sí? Para poder determinar los distintos valores y el uso de esa fórmula. ¿Ese está claro más o menos? Porque es usar la fórmula. Después, a medida que vamos avanzando en el práctico, vamos a ir viendo cómo se ubican en el gráfico todos estos valores. Y bueno, una de las formas de medir las viscosidades es esto en gramos por perdón, es en MPa, ¿no? Pascal se llama también. Es una forma también de medirla. Pero una de las más comunes directamente es el SSU, que ustedes no sé si alguna vez han escuchado hablar de los aceites y cuando hablan de un 20-30, un 15-50, un aceite, realmente son los 400 que hablan, los 600. ¿Mm? Sí, o sea, sí, pero no sé de qué hablan. Exacto, justamente ese. Por ejemplo, en la moto, ustedes que son motoqueros, tiene un aceite que le dice 15-50. Entonces, esos valores son las viscosidades que tienen para distintas temperaturas. Esos valores que va digamos, entre qué rango y rango va a variar la viscosidad. ¿Por qué? Porque yo en ese caso, yo necesito que el lubricante, ¿sí? Trabaje de acuerdo a la temperatura, porque no es lo mismo un motor que va a arrancar en pleno verano que va a arrancar en invierno. ¿Entienden? Entonces yo necesito que, de acuerdo a la temperatura ambiente, su viscosidad vaya cambiando. ¿Ah? Entonces, si yo un poco, no es lo mismo tener una máquina, digamos, trabajando acá en La Rioja que una máquina minera, por ejemplo, trabajando en el sur. Entonces,
los grados de trabajo de los aceites que van a usar esos motores son totalmente distintos. Pero aún así existen, digamos, lubricantes ya, con la tecnología permitió trabajar en rangos de variación que cubre bastante, tiene un amplio rango de variación, ¿me entiendes? Que van desde los, de los 0 grados hasta los 50 grados, tranquilamente. Sí. Podemos trabajar en cualquiera de esos rangos, ¿me entiendes? Porque yo no voy a ir cambiando el aceite de acuerdo a donde vaya a estar. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, la moto, la fabricación, se ponen aceites ya de ciertas calidades que cubran ciertos rangos y se puedan vender en todo el país, digamos, ¿no? Y no tengan que ir cambiando. Pero aún así, cuando se trata de equipos o motores muy especiales, hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de competencia y todo ese tipo de cosas, sí. Entonces el lubricante que tienen que usar es tan importante que, bueno, justamente el ingeniero de lo que es que trabaje o que lleve a cabo adelante el equipo entonces tiene que tener muy claro cómo trabaja, porque eso es la vida del motor. ¿Mm? Acuérdense que usted tiene que, el lubricante cumple la función no solo de refrigerar, ¿sí? de lubricar, evitar el roce metal-metal, sino también, bueno, de refrigerar, digamos, de limpiar todos los circuitos, arrastrar todas partículas que pueden llevar, que van, digamos, entran en los gases y todo demás. Entonces, tiene un papel fundamental en la lubricación. Bien. Bueno, el ejercicio número 2, a ver, alguien que me lo lea, por favor. Dice, la viscosidad Cybolt universal de un aceite es de 50,5 segundos a 100 grados. Encontrar la viscosidad cinemática para esta temperatura. Exactamente. Bueno, ahí está. La viscosidad cinemática es, digamos, podríamos decir así, es parte de lo que es la viscosidad absoluta. Fíjese, la viscosidad cinemática es 0,22 SSU menos 180 sobre SSU. Y un poco la viscosidad absoluta es la misma, la cinemática, pero no se tiene en cuenta ya el tema de la densidad del aceite, ¿entiendes? Entonces, un poco es la misma fórmula, no sé si la ven ahí, sin el valor de la densidad. A eso es lo que le llaman la viscosidad cinemática. Entonces, directamente en este caso es simple, ¿por qué? Porque me da qué valor tiene, cuánto SSU tiene ese aceite, ¿no? Que es 50,5 segundos, ¿ves? Un poco lo que yo les hablo, porque es segundo Cybolt universal. Entonces, bueno, ese es bastante simple. Y bueno, la unidad que queda en este caso es en centistow. Es otra de las unidades que se mide la viscosidad. Vamos al ejercicio número 3. A ver, algún voluntario que me lo lea. ¿Quién está? De los que tengan micrófono y puedan leer. Usted elige, profe. A ver. Ya leo, profe. Hallar el índice de viscosidad para el aceite SAE 20 de la siguiente figura. De la siguiente figura. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar acá es, ¿ve? Esto es un poco lo que yo les hablaba. Estos son valores promedio de viscosidad para algunos aceites lubricantes SAE, que van desde el SAE 10 al SAE 70. Bueno, estos vienen para toda la gama de aceite, ¿no? Este es uno de los cuadros, pero imagínense, acá tenemos SAE 400, entonces hay gráficos de esto para los distintos tipos de aceite. Entonces, ¿qué se hace acá? Nos pide usar el gráfico, ¿sí? Pero también, fíjense que el índice de viscosidad, un poco lo que se trabaja justamente con lo que es las variaciones de viscosidad en función a la temperatura, ya se habla de índice de viscosidad. Para encontrar el índice de viscosidad de una muestra de aceite se determinan sus valores ¿a qué?
a 210 grados Fahrenheit y 100 grados Fahrenheit. Eso sería más o menos, para que tengan una referencia, ustedes, acá está, ¿no? 210 serían 210 grados Fahrenheit, son 98,9 grados centígrados. O sea, estamos hablando de casi 100 grados centígrados. Y 100 grados Fahrenheit son los 37,8 grados centígrados o 38 grados centígrados. Esas son las temperaturas que normalmente se trabaja y se toma para encontrar los valores, ¿no? En ese rango de variación se considera la variación del índice de viscosidad. Para encontrar el índice de viscosidad, usamos esta fórmula, donde tenemos L menos I sobre L menos H por 100%. Ahora, ¿cómo calculamos L y cómo calculamos H? Tenemos que ocupar esta otra fórmula empírica. Disculpen, el perro ahí que anda haciendo. Bueno, esta fórmula que donde dice que H es 0,04 x cuadrado más 12,57 de x, ¿sí? Una ecuación cuadrática, son dos ecuaciones cuadráticas. Bueno, ahora, ¿cómo encontramos esos valores? Lo tenemos que encontrar del gráfico directamente. Fíjense en ustedes. Tenemos que entrar, vamos a ir al gráfico y tenemos dos valores. Primero, ¿qué aceite nos dice que tenemos que usar? ¿Qué aceite? A ver, ustedes me ayudan. ¿Qué aceite? SAE. Vamos al enunciado. SAE 20. Entonces nosotros lo vamos a guiar, digamos, en esta curva, vamos a seleccionar cuál es la curva del aceite SAE 20. ¿Qué es esta? Una recta de SAE 20. ¿Sí? Entonces, vamos a ir primero a buscar la temperatura, que esto está dado en grados Fahrenheit, y vamos a entrar con 100 grados. Entonces, con 100 grados intersectamos el SAE 20 y tenemos este punto. Y determinamos dos valores, ¿eh? Que en realidad es la viscosidad absoluta en MPa o bien la viscosidad absoluta en micro Reynolds. Son distintas unidades, pero digamos, es según cómo lo vamos a usar después más adelante, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, para 100 grados Fahrenheit, ¿qué valor sería? Más o menos, estamos hablando de 50. ¿Ah? Porque fíjense, una escala de logaritmos que es 10, este es 20, 30, 40, 50, 100. ¿Ves? Una escala de logaritmos tiene el valor 50, 50 y algo, vamos a ver qué valor toma. ¿Ves? Para 100 grados Fahrenheit nos queda 50 MPa. ¿Ah? O 7,5 Reynolds, que sería esto. Vamos acá, es 7,5 microreynolds. ¿Ah? Ahora, para 210 grados, que es la otra temperatura, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entrar en 210, llegar hasta el SAE 20 y encontramos los dos valores, que sería, no llega a 5, 4,5 y 0,7, más o menos son los valores. Bueno, 4,8 MPa y 0,7. ¿Ah? Esos son los valores que hemos encontrado con esta tabla. No sé si les queda claro. ¿Tiene? Y por ejemplo, esta otra tabla. Sí, profe, claro. Bueno, esta otra tabla que también se usa mucho, que es directamente, acá entramos con grados centígrados. ¿Ah? Grados centígrados, entramos y obtenemos las unidades en Seibel, en segundo Seibel universal. Por ejemplo, estamos hablando de dos temperaturas, como hemos dicho, que una es cercana a los 100 grados, o 100 grados, y el otra es 38 grados, que sería, bueno, acá, un poquito. ¿Esa tabla es del spot, profe? Sí, sí, están en el spot. Bien. Bueno, fíjense, lo que hacemos directamente, entramos con 38 grados, cortamos el SAE 20 y obtenemos el 355, y entramos con los 100 grados SAE 20 y los 50 y algo, que nos llega a 55, que son los valores que luego colocan acá. 355 y 53. Eso sería el ejercicio número 2. Entonces, y ese valor es el X y el valor Y, que lo vamos a ocupar luego, ¿sí? Para poder reemplazar acá, en este caso, el valor X es 53 y el valor Y
¿Por qué pone 53? A ver. Ah, porque los dos es x cuadrado, ¿no? Está bien. Todo en función de x. Obtenemos el valor de h y el valor de L. Y importante, ¿no es cierto? Que este valor que ustedes van a poner acá tiene que ser en SSU. ¿eh? El valor que usan para la fórmula. Entonces reemplazan acá el X. Entonces obtienen el H y el L. Una vez que tienen el H y el L, podemos reemplazar en la fórmula que ya dijimos y obtenemos qué cosa, que era el BI, el índice de viscosidad. ¿eh? Entonces, un método ampliamente usado para especificar la velocidad de cambio de la viscosidad con respecto a la temperatura se conoce como índice de viscosidad. El método consistía originalmente en probar muestras de aceites hechos de dos tipos extremos de crudo, es decir, las series de aceite que tuvieron un pequeño cambio de viscosidad con la temperatura recibieron un índice de viscosidad 100, y los aceites que se mostraron un gran cambio a la viscosidad con la temperatura recibieron un índice de viscosidad 0. Entonces, ¿cómo? Un poco lo que hablábamos recién, cómo ese porcentaje es cómo el aceite se comporta con respecto a la temperatura. Hay aceites que necesitamos que el equipamiento necesite que varíe su viscosidad con la temperatura, y hay otros que no necesitamos que varíe, o que la variación sea mucho más gradual y tenue. ¿Por qué? Porque podemos levantar mucha temperatura y si se hace menos viscoso, entonces podemos perder ese aceite, podemos perder la película del lubricante. Entonces, esto es, digamos, que es lubricante, es un tema muy amplio en cuanto a lo que es las propiedades y uso. O sea, no es para verlo por ahí en un solo práctico, ¿no? La gente que se dedica a esto, imagínense, tiene mucha experiencia y trabaja con mucha información, ¿no? Mucha información y esto con tablas y demás. Pero para que nosotros nos quede más o menos un pantallazo con estos prácticos suficientes. Vamos con el ejercicio número 4. ¿Quién me lo lee, por favor? A ver. ¿Está Carlos Pérez? Sí, profe. Bueno, vamos. Encontrar la potencia perdida por rozamiento en un cojinete muy ligeramente cargado de 360 grados. El cojinete mide 8 centímetros de diámetro y 12 centímetros de longitud. La holgura radial es de 0,0062 centímetros. Se utiliza aceite SAE 20 de la figura 8.4. La velocidad de trabajo es de 1800 revoluciones por minuto. La temperatura de la película de aceite es de 66 grados centígrados. Bien. Bien, entonces acá nosotros ya vamos a empezar a calcular pérdida de potencia por rozamiento. Ustedes saben que, digamos, cuando tenemos un cojinete es un buje, ¿no? Donde gira un eje determinado. Por el solo hecho de tener fricción y rozamiento, ya tenemos una pérdida de potencia. Nosotros tenemos que incrementar la potencia de nuestro motor para poder corregir, digamos, y toda esa potencia que se pierde debido al rozamiento. Entonces, actualmente, digamos, esto ya se usan cojinetes, salvo que sea, digamos, en cuestiones muy específicas de diseño, pero normalmente ahora avanzó tanto a lo que es la tecnología en cuanto a los rodamientos, que se usa más que todo ya rodamiento, en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que existen lugares donde sí o sí tengo que tener un cojinete. Por darle un ejemplo, ¿no? Que esto no solo es el movimiento de giro de un eje que puede tener respecto de un cojinete, digamos, de un eje respecto de su holgura, de su alojamiento, sino también puede haber desplazamientos lineales. Es el caso, por ejemplo, de válvulas hidráulicas. Las válvulas hidráulicas se hace el cierre directamente entre el eje y el agujero donde está contenido con la película del lubricante.
Entonces, para que ustedes vean y tomen dimensión de lo que puede significar esa película lubricante, que hace no solo para que da el ajuste necesario para que exista un movimiento perfecto ahí y para que no exista un paso de una cámara hacia la otra. ¿Entienden? Entonces ahí no puedo poner un rodamiento. Entonces sí o sí necesito ya, digamos, de esta tecnología de cojinete. Y hay muchos lugares donde, bueno, es más común o es más barato poner un cojinete con toda la lubricación, con todos los sistemas lubricantes, que un rodamiento. Por eso va a depender mucho de la máquina, ¿no?, que se vaya a usar. Para que ustedes sepan digamos, que existen un estudio muy importante y específico en cuanto a los cojinetes. En este caso, estamos hablando de un cojinete. Todos sabían que es un cojinete, ¿no? O alguno estaba con alguna duda. Sí, ¿Eso profe. lo vieron? Sí, sí, bueno, En el perfecto. año pasado Bueno, entonces, vimos algo de... algo vieron. Perfecto, bien. Los cojinetes, digamos, en este caso tienen 8 centímetros de diámetro, un cojinete importante, y de 12 centímetros de longitud. Y ahí tiene una holgura. Esa holgura radial, estamos hablando de, fíjense, de 0,0062 centímetros. Es una holgura prácticamente, micrones tenemos acá, porque si lo llevamos a milímetros y estamos hablando de 62 micrones más o menos. Se utiliza un aceite SAE 20, que dice, del que ya vimos la figura que tenemos los gráficos, trabaja a 1800 revoluciones y la temperatura del aceite o de la película que trabajo es de 66 grados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a sacar datos que son necesarios para hacer nuestros cálculos de lo que es la pérdida de potencia. Primero que necesitamos es sacar la viscosidad para esa temperatura. Entonces tenemos la temperatura, en este caso que va de 10 a 140 grados centígrados, y tenemos 66 grados. A 66 grados, ¿qué hacemos? Intersectamos la curva del SAE 20 y obtenemos un valor que tendría que estar aproximadamente entre 10 y 20, por lo que veo, tenemos que ser como 15. Vamos a ver qué valor considero. ¿Ve? Para 66 grados son 15 MPa. Eso, bueno, lo podemos obtener en las distintas unidades. Y lo importante acá es que tenemos que calcular también la velocidad. La velocidad lo calculamos como con la fórmula que ya la conocíamos, que es de pi por diámetro por n sobre 60. En este caso tenemos el diámetro son 80 milímetros, 8 centímetros. Por eso a veces es importante, yo les decía siempre el tema de las unidades, tenganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el problema, ustedes lo pueden tener en centímetros, ¿ves? Pero luego usa el milímetro acá, para poder obtener el milímetro por segundo, lo que es la velocidad. En este caso, nos da una velocidad de 7.539,8 milímetros por segundo. Para calcular la fuerza, ya lo calculamos en función a que ya calculamos la fuerza en función a la viscosidad, que acabamos de calcular, y la obtenemos en función de la velocidad y del radio. Y el valor C, que es el valor de la holgura. ¿Entienden? Entonces, este dato, 2pi, en la unidad, en este caso que vamos a usar el micro, sería la viscosidad, es en 1,5, sería esta, 1,5, la velocidad en milímetros por segundo, el radio 40 milímetros sobre C, que es la holgura, que también está con información. Calculamos la fuerza en newton por milímetro, ¿no? Y luego, una vez que tenemos la fuerza, ya es más fácil porque tenemos la fuerza, tenemos el EB, que es la longitud, el B, que es la velocidad sobre 10 a la 6, y obtenemos
¿qué cosa? La potencia. Esta es la pérdida de potencia, de alguna forma, que es lo que se pierde, lo que tenemos que tener adicionarle a nuestro motor debido a que existe una pérdida por el rozamiento. ¿Entiendes? Entonces, es una forma de calcular. También puede calcularse este valor de potencia mediante el par de torsión, digamos, ya con la fuerza. Fíjense, con el valor de la fuerza, la longitud y el radio, obtenemos también el torque. Con el torque usamos esta otra fórmula, que es la fórmula de la potencia en función al torque y al número de revoluciones, y obtenemos también el valor de la potencia. De una forma o de otra forma, fíjense, me da el mismo valor. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, vamos con algún otro voluntario. Vamos al ejercicio 5. Son 6 nomás, así que ya lo terminamos. Al ejercicio 5, a ver. Me lo ¿Quiere lea. que lea, profe? Sí, por favor. Dice, supóngase que el diámetro del eje de una chumacera, que es una caja portarrodamientos de 120 grados, mide 9 centímetros de diámetro. La longitud axial es de 13,5 centímetros y que gira a 900 revoluciones por minuto. La temperatura de la película de aceite no sube más de 44 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente de 38 grados centígrados. La relación RC vale 1000 y el espesor mínimo de la película es 0,0019 centímetros. La superficie de alojamiento es 8 veces la superficie de rozamiento desarrollada. CO2 es igual a 8. Supóngase que la velocidad de enfriamiento, según, es 10 kilocalorías sobre H por M cuadrado grados centígrados y que la elevación de temperaturas de la película de aceite es el doble de lo correspondiente al alojamiento. Bien. Excelente. Encontrar la carga. Encontrar la carga P en kilogramos sobre centímetros cúbicos de área o cuadrado. Centímetros cuadrados. Sí, cuadrado. De área de rozamiento proyectada que soportará el cojinete. Bien. Exactamente. Bueno, acá necesitamos calcular la carga P, que le llama carga, a veces es la presión, porque está dando en unidades de presión, ¿no? Que va a tener la área del... Pero obteniendo la presión tenemos el valor de la fuerza también, podemos determinar, ¿no? Porque conocemos el área de trabajo. La velocidad de enfriamiento, que es el valor C1, es una constante que, bueno, que lo da como dato. Lo que hace está dado, digamos, por las unidades que trabaja, ¿no? Está dado en kilocalorías por hora, por metros cuadrados, por centímetros, grados centígrados. Entonces, lo que primero que hace acá es para poder llevar a Newton, ¿sí? Y es hacer todo el cambio, digamos, ir reemplazando las equivalencias en cuanto a las unidades, ¿no es cierto? Para poder obtener esta unidad que es en newton metro sobre minuto, grados centígrados y centímetros cuadrados. Por eso lo que hacemos es multiplicar, ¿ve? Una hora 60 minutos para que se simplifique hora con hora, me quede en minuto. Un metro cuadrado con 10 a la 4 centímetros cuadrados para que me queden centímetros cuadrados. Y esto en kilocalorías con kilojoules para que poder obtener de esa manera el newton metro, que sería la velocidad de enfriamiento C. ¿Ah? Esto es bueno, un poco como para que sepan de dónde viene esta forma. El espesor mínimo de la película, ¿sí? Está dado por esta fórmula que tiene que ver con una constante que es importante, que se saca de tabla finalmente, que es la excentricidad. ¿Sí? De lo cual, ve, la excentricidad acá se despeja la excentricidad. La excentricidad, ustedes saben que es el grado de excentricidad, un poco se da en los, podríamos decir así,
en lo que sería un alojamiento. Nosotros si tenemos un alojamiento donde está alojado ese eje, por el propio hecho del peso mismo que está hacia, que lo tiende hacia a desplazar hacia abajo, ¿sí? Ya el peso mismo, entonces, a ver, disculpe un segundito, ese mismo peso del eje hace que se apoye de alguna manera sobre el buje. Entonces, usted tiene, como podríamos decir, que lo ideal que sería que todo toda la distancia entre el eje y el buje sea constante, pero debido a que existen unos esfuerzos, hay un desplazamiento. Eso genera una excentricidad, y es un valor lo que se considera acá como la excentricidad, esa que habla en función que a la altura de la película B y un valor C, que ya vamos a ver qué es. El C lo saca, como en este caso, una relación que dio en el enunciado, habla de la relación R sobre C vale 1000. Es un valor que después sale de tabla, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces el H0, la excentricidad, lo calcula en función al H0, que es un dato. En este caso nos dice que el H0 o el C, que lo consideramos en el caso anterior, es 0,019 centímetros, ¿sí? Sobre el valor de ¿quién? En este caso, como sabemos que digamos, R sobre 1000, C es R sobre 1000, R es 4,5 centímetros sobre 1000. Así, de esa manera calcula el valor de la excentricidad. Bien. Delta H, de delta H sacamos el valor de P. Vamos a ver qué es delta H y cómo se calcula, ¿sí? El P va a ser igual a delta H, que es la variación de temperatura, por dos constantes, C1, C2, sobre F por D por N. Bueno, un poco lo que vamos a ir calculando ahora. Vamos a empezar a usar las tablas para analizar los ábacos correspondientes a características de carga y fricción de un apoyo parcial de 120 grados. Fíjense, este es lo que estamos hablando, de apoyo parcial de 120 grados. Es un poco lo que yo le he hablado. Entonces, el eje, cuando se apoya en el buje, apoya, digamos, no está apoyándose, no está friccionando en los 360 grados, sino está friccionando en un cierto ángulo, que es 120 grados. Conociendo la excentricidad y el cociente L sobre D, se van a obtener, se obtiene el valor, digamos, de 1,5, que ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, la excentricidad es 0,58 y el L sobre D, que en este caso es la longitud sobre el diámetro, me da 1,5. Y vamos a obtener estos dos valores. Y esos valores salen de estas tablas, ¿no? Estos ábacos. Fíjense, lo que hay que hacer en estos dos ábacos, hay que identificar dos cosas. La excentricidad, por un lado, que está acá en este eje, y estas curvas. ¿Y estas curvas qué son? L sobre D. Entonces nosotros tendremos que ver qué L sobre D tenemos. En este caso es 1,5 y una excentricidad de 0,58. Entonces, la excentricidad va de 0,6, 0,5, 0,4 va variando. ¿Ves? Entonces 0,58 sería este valor que tenemos en este punto. ¿Y hacia dónde vamos? Subimos hasta encontrar el L sobre D, que es este. ¿Ves? 1, 1 y medio. Es 1,5, que sería este valor, 1,5. Y obtenemos un valor que está entre 2 y 3, 2,5, 2,4, un poquito menos, es 2,4. ¿Ves? ¿Qué es 2,4? Este. W sobre mu por, digamos, el coeficiente, la viscosidad por U, por la relación C sobre R al cuadrado. Ya vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? Estos dos datos digamos, esas dos fórmulas. Obtenemos un valor que tiene esa fórmula, por un lado.
Y si nos vamos hacia el otro eje del ábaco, vamos a obtener otro valor también que también nos va a servir para hacer otro tipo de cálculo. Ya vamos a verlo. Bueno, fíjese, de la misma manera vamos a obtener, ¿qué cosa? Este otro valor, pero ya no en función de W1, sino en función de F1. Entonces, tenemos que entrar con el valor de 0,58, buscar un medio, y vamos a encontrar este otro valor que está entre 4 y 5, que sería 4,22. ¿Sí? Entonces ya encontramos esas dos fórmulas, este valor y este valor de esta forma. Vamos a continuar. Fíjese, aquí hace un artificio matemático donde divide digamos, esas dos fórmulas, F1 sobre digamos, que es el valor de las viscosidades, lo divide en la otra fórmula de W1, entonces empieza a operar, ¿para qué? Para que se empiezan a reducir acá variables, ¿eh? Y me quede una relación F1 sobre W1 por R sobre C. Ahora, ¿qué es F1 sobre W1? Es F. F. Y R sobre C es 1000, que por nosotros es una relación que ya la habíamos encontrado, teníamos como tal. Una relación de R sobre C igual a 1000. Entonces, ¿qué nos va a permitir encontrar el valor de F? Fíjese, F lo sacamos directamente de acá, de esta fuera, porque este dato ya lo tenemos, 4,22 sobre 2,4, que son las fórmulas que hemos encontrado. Es esta relación. Este arriba era 4,22 y este es 2,4 es igual a F por 1000. Despejamos a F y obtenemos el valor de F. ¿Por qué? Porque yo necesito ese valor de fuerza para poder calcular la carga. ¿Entienden? Ese valor de F lo necesitamos para poder calcular. Entonces, ya tenemos la fórmula de P y que la fórmula de P, creo que está más adelante, es esta, ¿ves? El delta H, C1, C2, F por D por N. Entonces tenemos el delta H es 44 grados, porque esa es la temperatura que nos dice. El F es este valor, este es el 9 y sería el diámetro, y N es las revoluciones. Y tenemos C1 y C2. C1, ¿qué era? C1 era lo que hemos encontrado de 0,07 y el C2 era 8. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se han perdido? Sí. Profe, ¿pueden mostrar el enunciado un ratito? Sí. Ahora sí, ahí está. ¿Ah? Bueno, el C1 es lo que habíamos calculado recién, al principio, la velocidad de enfriamiento. Y el C2 es el valor de 8, que habla de lo que es un poco la superficie, 8 veces la superficie de rozamiento desarrollada. Ese es el C2, que sale la fórmula, ¿no? En esta fórmula. O sea, profe, en definitiva, ¿qué era el C2? Es digamos, el C2 es una superficie, es una relación, es una constante que habla de lo que es la superficie de alojamiento, ¿sí? Que es 8 veces la superficie de rozamiento desarrollada. A eso. Ese es el C2. Bueno. Entonces, de esa manera, hemos llegado a encontrar el valor de P, que es la presión, como le decía yo, en kilogramos por centímetros cuadrados. En este caso,
perdón, lo usa en newton metro por revolución en centímetro cubo, y para poderla obtener en kilogramos por centímetro cuadrado, lo que hay que hacer es una conversión de unidades, por lo tanto tiene que llevar centímetros a metros, kilogramos a newton, y revoluciones, bueno, con una revolución que es 2pi radianes, para que me quede directamente expresada en kilos por centímetro cuadrado, 2,81. Ese es el valor que va a tener el valor de P. Está medio complicadita, pero bueno, es como les decía, todo usando esta fórmula, ocupando estos, se tienen que acostumbrar a usar este tipo de fórmulas que se usan mucho. Ya van a ver que no solo para esto, sino también para la parte de rodamiento, van a encontrar valores así, fórmulas que tienen, se obtienen esos valores, y de esos valores ustedes van a poder despejar y sacar distintas variables que tenga justamente esa fórmula, ¿no? Ya sea el F, el W. Eso sería el ejercicio número 5. Ahora, el ejercicio número 6 es muy parecido también, así que bueno, otro voluntario que lea el último ejercicio, ya con esto le damos cerrado. A ver quién puede ser. Marcela Vega. Marcela Romero. Soy ¿está? Nico, profe. Estoy conectado con la máquina de mi novia. Soy Nico Paz. Ya me parece Ahí lo raro, leo. digo, si no, digo, será alguna, ¿no? No conozco a ninguna Marcela, dice. Yo digo, voy a ver quién es. ¿Quién es? Dice. Neta, profe, ahí leo. La clase. Bueno. Un cojinete axial de 360 grados, de 5 centímetros, de diámetro por 10 centímetros de longitud, L' igual a 5 centímetros, tiene una muesca central. Se lubrica con aceite SAE20. La velocidad de giro, 900 RPM, R sobre C igual a 500. Y P igual a 14 kilogramos centímetros cuadrados de área proyectada. Encontrar el valor de la presión de entrada si las temperaturas de entrada y salida de aceite son 70 y 80 grados respectivamente. Exactamente. Bien. Bueno, en este caso, fíjense, ustedes ya digamos, cambian un poquito los datos, porque ya nos dan el P del área proyectada en 14. Bueno, pero nos está pidiendo directamente que encontremos el valor de la presión de entrada si la temperatura. Entonces, fíjense, las temperaturas son 70 y 80 grados. Se toma una temperatura media, en este caso, para poder encontrar los valores que después vamos a necesitar de viscosidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el promedio me da 75 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a esta tabla con 75 grados centígrados y el ábaco del SAE20, y obtenemos la viscosidad en centipoise, que me da un valor de 0,00132. Está ahí. Eso se puede interpolar, o se puede más o menos hacer un cálculo ahí, digamos, estimado con escalas, ¿no? Depende de los ábacos que se usen, pero si no, se hace una interpolación y se obtiene el valor de acá. Entonces lo obtenemos en gramos por segundo sobre centímetros cuadrados, o 1 kilogramo por segundo sobre centímetros cuadrados. Utilizando los valores de la densidad, de la densidad de la masa, que era 93 en el ejercicio 1, que habíamos calculado, ¿sí? Podemos encontrar que la densidad a 75 grados. A 75 grados obteníamos, acuérdense de la fórmula que ocupamos al principio, era de donde usábamos ya el 75, y podemos obtener cuál es la densidad. Por otro lado, necesito la velocidad. La velocidad, ya lo calculo en función a las dimensiones del buje, que en este caso el diámetro y las revoluciones que son datos, y obtengo la velocidad en centímetros por segundo. El W1, que es la carga lineal, eso está en kilos por centímetros cuadrados por distancia, en este caso por el largo. Ese dato, el W1, es un dato que se usa mucho, ¿no?
Eso se da en, fíjense en ustedes, si acá simplifican, van a quedar en kilos por centímetro. Entonces se pueden determinar cuánto es, en este caso, la carga por centímetro en kilogramos por centímetro de longitud. Un poco eso es lo que nosotros se ocupa. Es el W1 que obteníamos, que recién lo veíamos, y no habíamos dicho que era para justamente llegar a este punto y puedan determinar que eso son tanta carga por centímetro. Es un W1. Un poco que de acuerdo a los materiales se usa así. ¿Por qué? Porque me queda ya estandarizado, y si el buje, supongamos, tiene 50 centímetros, 100 centímetros, o sea, multiplicamos por la cantidad de centímetros y puedo determinar cuál es la verdadera carga que tiene. ¿Entienden? Un poco eso se usa mucho también, ese tipo de unidad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora? Directamente podemos encontrar, como lo tenemos ya todos esos datos, ¿sí? Podemos encontrar, fíjense, la viscosidad la tenemos, la calculamos, la velocidad también, el W1 lo acabamos de calcular, el R sobre C es 500, lo elevamos al cuadrado y obtengo, fíjense, el valor de 0,11, que recién lo encontramos por tabla. Profe, ¿qué estamos calculando ahí? Esta fórmula. Esta fórmula que nosotros, que es la velocidad, perdón, es la viscosidad por la velocidad sobre W1. Fíjense, esa fórmula que es esta. ¿Entienden? Esa fórmula la estamos calculando. ¿Por qué? Porque yo puedo directamente entrar, esta acá. Entonces, ¿por qué? Porque yo la necesito es al revés. Nosotros encontramos, en el ejercicio anterior, entramos. En el ejercicio anterior, volvemos al ejercicio anterior, quiero que lo vean. Fíjense, encontramos que es ¿ves? Esta fórmula en función a qué? A la excentricidad y a la relación. Que el R sobre, este es la relación R sobre D, L sobre D, perdón. Con L sobre D, la curva y la excentricidad, y obtengo esta otra fórmula. Ahora lo que yo puedo hacer es calcular esta fórmula y con la excentricidad, y puedo encontrar qué curva es, para saber qué relación es. Un poco lo que estamos haciendo en este ejercicio. Entonces, vamos acá. Entonces, fíjense, nosotros lo encontramos al valor de este, que es, ¿cuánto? 0,11, ¿sí? 0,10, 0,11. Encontramos 0,11. ¿Y qué otro dato más tenemos? La excentricidad. Perdón, la relación L sobre D. L sobre D, que es igual a 2. Y no necesitamos encontrar la excentricidad. Entonces, el L sobre D lo tengo, lo calculé con el valor de esta fórmula que hemos calculado recién, con L sobre D, es este punto. Y acá llevamos hacia arriba y encontramos la excentricidad, que está entre 0,7 y 0,8, que es 0,84. ¿Sí? Con este valor de excentricidad y la relación L sobre D se determina en el abajo siguiente ya el valor de la otra fórmula, donde ya no tiene en la carga lineal, sino tiene la fuerza directamente, que es 0,082. Entonces, ¿qué hacemos? En esta fórmula, nosotros ¿qué tenemos? La excentricidad ya la tenemos, la acabamos de calcular. Entramos con la excentricidad. ¿Sí? El L sobre D, que es 2, vamos a esta curva, cortamos acá, ya estamos en este punto. Y a partir de este punto encontramos el 0,082, que es esta fórmula, que está en función del F1. Lo siguen, ¿no es cierto? Dígame, si no, vuelvo, no hay problema. Si tienen duda.
¿Lo entienden? ¿O no? Sí, ¿Cómo es, profe, profe? vamos bien. ¿Me Bueno. puede repetir, profe, lo último, lo que dijo? Sí, sí, sí. No, por eso digo yo, si Más o menos, hay que profe. volver, Pero ya bueno, hay que- ¿hasta dónde se quedó? A ver, cuénteme usted hasta dónde llegó. No, o sea, de la fórmula, pero no puedo relacionar, entender bien la fórmula Esta respecto al fórmula. gráfico. Sí, Esta fórmula nosotros la calculamos recién porque la calculamos sí, en función a la información que teníamos, sí, que teníamos los datos, digamos. los datos. Calculamos la fórmula la calculamos. Entonces esa fórmula me da 0,11. Con 0,11 y el L Sí, sobre D, que es 0,11 es este valor acá. ¿Ve? Esta fórmula que hemos calculado nosotros. sí, Ese es 0,11. Entonces vamos al 0,11. Encontramos el 0,11. Y el L sobre D, ¿cuál es el L sobre D? 2, que es esta curva, en 2, ¿ves? Estas son curvas de L sobre D. Son curvas de L. Este es de media, este es de 1, 1 y media, este vale 2. Encontramos este punto. Entonces yo entro con 0,11 hasta cortar la curva 2. Cuando encontré el punto, subo y encuentro ¿qué cosa? La excentricidad, que es 0, ¿ve? Está entre 0,7 y 0,8. ¿Cuánto me da acá? Perdón, 0,84. ¿Por qué? Está mal hecho. Da como 0,76 por ahí. Sí, sí, tienes sí. razón. Bueno, importante, ¿ves? Que lo hayan descubierto. 0,76. Esto está mal. Entonces esto va a haber que corregir este valor. Porque este es 0,76. Más o menos. Este es 0,75 y 0,76. 0,76. Vamos a poner así para que 0,76. Ahora, con 0,76, nosotros, pero acá lo usa, ¿ves? Al mismo valor. 0,76, está ahí, ese mismo valor, 0,76. ¿Y qué otro valor más? ¿Qué necesito? Ya tengo la excentricidad. Voy al L sobre D, sobre 2. La misma curva que el L sobre D es 2. Bajamos hasta acá. Una vez que la cortamos al L sobre D, directamente nos vamos hacia el eje de las abscisas y obtenemos el 0,082, que ese sí tiene relación, ¿ves? 0,82. O sea, estaba mal puesto acá, pero en realidad lo usa ese, ¿ves? El mismo valor de excentricidad baja hasta el L sobre 2 y obtengo esta otra, o sea, este valor de esta fórmula que está en función de F1. Es que es esta fórmula, ¿ves? Esta fórmula que está en función de la viscosidad, la velocidad, la fuerza, la relación R sobre C, y me da 0,082. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces una vez que ya tenemos esa relación, esa fórmula, tenemos que despejar el valor de F1, que es un poco lo que necesitamos acá. Despejamos el F1 y el F1 lo vamos a despejar, ¿ya por qué? Porque el valor de la viscosidad la tenemos, la velocidad la tengo, bueno, 0,81, y la relación es de R sobre C, que es 500. Entonces, puedo encontrar el valor de F1 de 0,19 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Ahora, la relación R sobre C es 500 y despejo, ¿qué cosa? Acá el valor de C es 2,5 centímetros sobre 500. Despejo el valor de C. El valor de C lo despejo de acá. ¿Por qué? Porque tengo que el radio sobre los 500, el despejar el valor de C. C tiene un valor de 5 por 10 a la menos 3 centímetros. ¿Para qué me sirve después eso? Yo tengo que encontrar ahora un valor de B. El valor de B, ya vamos a ver, es una nueva constante que se usa luego para calcular la, que en este caso que es la P
nuestro dato de fórmula, vamos al enunciado, este es, ¿qué cosa? ¿Mm? La presión de entrada. Presión de entrada. La presión de entrada, entonces la vamos a calcular en función de esta fórmula, donde tiene una constante acá, que es el valor B. ¿Cómo la obtengo el valor de B? Con esta fórmula. Se usan muchas fórmulas, por eso le digo, simplemente saber dónde sale cada cosa, ¿no? Que tiene en cuenta que esta constante es 106.750, este valor que es la densidad, las temperaturas, temperatura de salida, la temperatura de entrada, la viscosidad, también la calculamos, el largo, 5 centímetros, y la revolución. Obtengo el valor de B, que luego lo vamos a usar en esta fórmula, ¿sí? Donde ya vamos a usar el valor F1, que lo calculamos recién, el valor de B, el valor de C, en este caso es el valor de C, que este lo hemos sacado de la relación, que también era dato, y esta 1 más 1,5 por la excentricidad, y acá está el error, porque la excentricidad no es 0,84, sino es 0,76. 76. Sí, señor. Bueno, entonces habría que verificar, luego usted verifique qué valor me queda este dato. Con 0,76, si alguien lo puede hacer, así vemos qué valor queda acá, si ya lo corregí. ¿Puede ser? ¿Alguien tiene calculadora y tiene cómo hacer? Sí, profe Isaac. Bueno. Ay, no, profe, me da 142,79, pero algo le pifié. Ajá. Bueno, igual corríjalo y después ya lo voy a ver, lo voy a poner aquí al lado para acordarme. A corregir. Listo. Bueno. Vamos a parar la grabación.